Gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda una vez más de poder estar compartiendo este comentario de la escuela dominical. Esperamos que el Señor en su gracia bendita este día nos sea ayudando para poder desarrollar, ¿no es cierto?, este comentario con la ayuda del Señor. El día de hoy, el título de la lección es Impecabilidad de Cristo. La lectura bíblica está en 2 Corintios 5, verso 12. Entonces, la lección para hoy está ligada a la lección número 7 de la doctrina del Hijo. Estamos estudiando esta parte bien importante, bien interesante. Y el día de hoy entonces la lección está señalada y titulada, como ya lo he indicado, Impecabilidad de Cristo. Vamos entonces a leer la lectura bíblica del día de hoy, pero antes de hacerlo vamos a pedir a nuestro Dios que nos guíe en una oración. Bendito Señor, en esta hora, una vez más agradecemos este tiempo en el cual podemos de esta manera estudiar de su palabra. Permítame Dios que lo que vamos a estudiar el día de hoy sea de bendición para cada uno de nosotros y esperamos que en su gracia bendita usted nos esté fortaleciendo. Todos se lo pedimos, todos se lo imploramos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos entonces a la lectura bíblica, 2 Corintios 5:12, la que nos dice así. No buscamos el recomendarnos otra vez a ustedes, sino que les damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros, para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por las que hay dentro del corazón. Esa es la lectura bíblica del día de hoy, en la cual ciertamente nos encontramos con una realidad bien interesante, bien especial, en que ciertamente el apóstol se apura o se acelera a sí mismo ya a otros actos de servicio o a otra acción. Esperanzas bien fundadas de los cielos no alentarán la pereza y la seguridad pecaminosa. Consideren todo el juicio venidero, como se llama, el temor del Señor. Saber qué terrible venganza el Señor ejecutaría a los que hacen iniquidad. El apóstol y sus hermanos usan cada argumento y la persuasión, por sobre todas las cosas, para conducir a los hombres a creer en el Señor Jesús y para actuar como sus discípulos. Su celo y diligencia eran para la gloria de Dios y el bien de la iglesia. El amor de Cristo nos va a tener un efecto similar sobre nosotros, siempre que esté debidamente considerados y juzgados completamente. Todos serán perdidos y deshechos, muertos y ruinas, esclavos del pecado, que no tienen poder para librar a sí mismos, y no deben haber, por lo tanto, miserables para siempre. Si Cristo no hubiera muerto, no debemos hacer nosotros mismos, sino a Cristo eh, al final de nuestra vida y acciones. La vida de un cristiano debe ser dedicada a Cristo. Hay cuantos muestran la unidad de su fe y el amor profesado, viviendo para sí mismo y para el mundo. Es una acción bien importante, bien interesante en relación al verso leído. Vamos entonces analizando a estos aspectos fundamentales. Quisiéramos decir en esta hora que impecabilidad, según el diccionario de la lengua española, es cualidad de impecable. Por lo tanto, impecable es un adjetivo y que podríamos, ¿no es cierto?, subdividir en las siguientes expresiones, que están perfectos y sin falta ni errores, que no admiten ni el más mínimo reproche. Conducta impecable, es decir, eso es la impecabilidad. También que está completamente limpio y en buen estado y resulta agradable o bello. Por ejemplo, se pone ahí un cielo azul impecable, es decir, impecabilidad, está pulcro, está limpio. ¿Mm? Tenemos ahora entonces, la Biblia afirma que Jesús fue diferente al humano, fue sin pecado, jamás cometió pecado alguno en el transcurso de su vida. La enseñanza del Nuevo Testamento es clara respecto a que Jesús fue y es perfecto y sin pecado. Hebreos 4, verso 15 proporciona un ejemplo claro de que los escritores del Nuevo Testamento comunicaron acerca de la naturaleza sin pecado de Jesús. Y dice el verso, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Algunos, sobre todo en este siglo, objetan de la impecabilidad de Cristo, llenando cines y librerías con aseveraciones de sus cabezas adánicas, afirmando estos, puesto que si Jesús no pecó, no fue verdaderamente humano. Dios no creó al hombre pecador, sino santo y justo. La naturaleza sin pecado de Jesús es eterna. Él es eterno y vivió en perfección con el Padre antes de venir a la tierra. Tenemos referencia ahí para que usted las pueda buscar y leer. Juan 1, verso 1, Colosenses 2, verso 9.
El nacimiento de Jesús fue sobrenatural. Nació de la Virgen María, lo que significa que evitó heredar la naturaleza de pecado que aparentemente se heredaba a través de un padre terrenal. Su vida fue marcada como perfecta y sin pecado, a pesar de mucha tentación. Tenemos ahí el pasaje clásico de la tentación, Mateo 4, 1 al 10. Incluso en la cruz Jesús podría decir, consumado es. Después de su muerte y resurrección, Él vivió en la tierra por un periodo de 40 días sin pecado, y luego ascendió al Padre, donde ahora vive una vez más en la perfección sin pecado. La Biblia es clara en cuanto a la eternidad futura. Cristo reinará como Señor y nunca pecará. Usted lo puede ver eso en Apocalipsis 22. Ya lo hemos señalado, ¿no es cierto?, que algunos, sobre todo en este siglo, objetan la impecabilidad de Cristo, ¿no es cierto?, llenando la información o la propaganda en que ciertamente si Jesús, ¿no es cierto?, no pecó, por lo tanto no fue humano. Y la clara aseveración que ya hemos señalado de que el hombre, ¿no es cierto?, Dios creó al hombre pecador, sino santo, perdón, Dios no creó al hombre pecador, sino santo y justo. En el huerto Adán y Eva, antes de pecar, eran absolutamente humanos, pero no eran pecadores. Después de eso de ser, pecaron. Satanás fracasó en su intento de tentar a Jesús con éxito. Los evangelios sinópticos no registran evidencia de situaciones impropias a su investidura de que le imputaban los judíos. Es decir, siempre quisieron a él tentarle. ¿Por qué es importante que Jesús fuese sin pecado? Se podría mencionar, se podrían mencionar muchas razones, pero quizás lo más importante es el hecho de que Jesús tuvo que ser sin pecado para probar que era divino. Si Dios es perfecto y nunca peca, entonces si Jesús pecara no sería Dios, ya que Jesús venció la tentación y demostró ser irreprensible, proporcionó amplia evidencia de su afirmación como el Mesías, el Hijo de Dios. Los evangelios sinópticos no registran evidencia de situaciones impropias a su investidura que le imputaban a los judíos. Jesús les pregunta a los judíos, ¿quiénes de ustedes me pueden probar que soy culpable de pecado? Juan 8:46. ¿Cuál fue la respuesta que recibió de los judíos? Silencio total. No tenían cómo rebatir aquello. Jesús afirma que Él es la luz del mundo. ¿Qué proclama? Luz, símbolo de pureza y verdad, impecabilidad. Les dice claramente, yo soy la fuente de la verdad. Estas afirmaciones solo las podía hacer alguien que esté libre de pecado. Más tarde Pilato declara, yo no encuentro que este sea el culpable de nada. Es decir, afianza esa realidad. Pablo concluye enfáticamente, Dios envía a su Hijo en condiciones semejantes a nuestra condición de pecadores. Jesús no podía pecar, sin embargo su naturaleza humana podría ser tentada. El hecho de que Jesús fuese sin pecado permitió el pago del precio por el pecado y ofrece a todas las personas la vida eterna. Juan 3:16, Efesios 2:8 y 9. Él no es un camino a la vida eterna, sino que afirma, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14:6. Además, no hay otra opción para la salvación. Jesús era el único nombre bajo el cielo a través del cual las personas pueden ser salvas. Hechos 4:12. Solo un Jesús perfecto y sin pecado podría pagar el precio por el pecado y ofrecer a otros perdón y vida eterna. Vamos al texto para memorizar del día de hoy y lo tenemos en 1 de Pedro 2, verso 22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Le invito a que lo repitamos para que lo memoricemos, es bastante corto. Memoricémoslo. En el nombre del Señor. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 22. Amén. En relación al texto, un breve comentario en relación al texto. Una de las máximas expresiones de Jesús en su ministerio se vio reflejada en que Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Para todos ha de ser una clara enseñanza en la fundamentación de su accionar en la tierra, pues sus movimientos y sermones estuvieron siempre ligadas, a decir la verdad como correspondía. Al que era pecador le indicó que lo era, pero no lo condena. Y cuando tuvo que mostrar disciplina, fue clara su expresión, aun con los que profesaban decir o hacer las cosas con verdad. Vamos a la siguiente parte, ¿no es cierto? Al siguiente subtítulo, el Cordero sin pecado. Ahí nos encontramos y dice, podemos leer en el expositor que nos dice el autor de Hebreos describe que Jesús fue tentado para reafirmar a otros escritores que él, Jesús, no pecó.
Aunque Jesús es plenamente humano, como ya lo hemos visto en lecciones anteriores, Él no nació con la misma naturaleza pecaminosa con la que todos hemos nacido. Él ciertamente fue tentado de la misma manera que lo somos nosotros. Y esas tentaciones le fueron presentadas por Satanás. Sin embargo, permaneció sin pecado, porque Dios es incapaz de pecar. Es algo contra su propia naturaleza. Y vamos a ver estas referencias que tenemos ahí. Mateo 4.1, Hebreos 2.18, Hebreos 4.15 y Santiago 1.13. Vamos a ir a ver estas referencias y que nos dice lo siguiente. Mateo 4.1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ya lo señalamos que Mateo 4, del 1 al 10, es la expresión máxima de la tentación, es decir, se transcribe allí la tentación. Hebreos 2.18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 4.15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Santiago 1.13 por su parte afirma, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Creo que para cada uno de nosotros es especial aquello. El pecado es por definición la transgresión de la ley. Dios creó la ley y la ley es por naturaleza lo que Dios haría o no haría. Por lo tanto, el pecado es todo lo que Dios no haría por su misma naturaleza. Avanzamos entonces ahora a la siguiente diapositiva. El justo por los injustos. El apóstol Pedro recurre al Antiguo Testamento para señalar que Jesús está libre de toda contaminación. Él no conoció pecado y agrega de Jesús, Cordero sin mancha y sin defecto. El ser humano, como ser creado, es responsable ante Dios. Por lo tanto, su pecado genera una culpa que es real y cuya sentencia es la muerte. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es sustitutorio. Así lo afirma el apóstol Pedro cuando escribe, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Ahí tenemos parte de un escrito, ¿no es cierto?, de Salvador de Lutri. Era necesario que Dios se encarnara, el Cordero sin pecado. Estamos en esa parte. Era necesario, como dije, que Dios se encarnara, estuviera en el mundo como hombre, hiciera el proceso natural de la vida humana, nacimiento, crecimiento, muerte, pero ajeno al pecado. Por lo tanto, la muerte de Jesucristo no es la consecuencia, como en el hombre, de la condición de pecador. Él es sin pecado y por lo tanto no debía morir. Muere porque tomando el lugar de los hombres carga con el pecado. Como lo dijera poéticamente el profeta Isaías, todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado por todos nosotros. Ciertamente que fue un hombre sin pecado. En su primera carta Juan llama a Cristo Jesucristo el justo y añade él no tiene pecado. 1 Juan 3, verso 5. La impecabilidad de Cristo es puesta en todo el Nuevo Testamento, es decir, el Nuevo Testamento es el reflejo de la impecabilidad de Cristo y un Cordero sin pecado que dio su sangre, dio su vida por todos nosotros. Vamos a pasar entonces a la referencia del expositor y vamos a tener allí la lectura de ellas, ¿no es cierto?, para cada uno de nosotros ir analizando lo que es el Cordero sin pecado. Hebreos 4:15, ¿no es cierto? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Absolutamente, Hebreos clarifica esa realidad. Mantiene en hebreo, ¿no es cierto?, la otra referencia, 7:26, porque el tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, apartados de los pecadores y está en los cielos. Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, hay una bendición a través de este derramamiento de sangre, ¿no es cierto? Ciertamente envió a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a la causa del pecado, y condenó el pecado en la carne, porque Él dio su vida por todos nosotros. Pasamos al otro subtítulo, ¿no es cierto?, que es Cristo impecable. Creo que cada uno de nosotros conocemos el concepto impecable y sabemos la realidad de lo que esto significa. Ahora, siempre
han habido aspectos que se quieren refutar, ¿no es cierto?, en relación a la impecabilidad de Cristo. Argumentos que presentan para refutar la impecabilidad de Cristo. Si Cristo no era capaz de pecar, sus tentaciones no eran válidas. ¿Cómo se puede ser tentado si la persona de todos los modos no puede pecar? La respuesta está claramente establecida en las Sagradas Escrituras, que afirman que Jesús fue tentado y que las tentaciones fueron reales. Entonces, si creemos en la revelación de la Biblia, diríamos, Cristo ha sido tentado, aunque no pecó. Aquellos que sostienen la pecaminosidad creen que si Jesús no pudo haber pecado, Él no pudo verdaderamente haber experimentado la tentación y por lo tanto tampoco puede compadecerse realmente de nuestras luchas y tentaciones contra el pecado. Debemos recordar que uno no tiene que haber experimentado algo para poder comprenderlo. Dios sabe todo acerca de todo. Ya hablamos de la omnisciencia, del conocimiento de Dios, la omnipresencia, mientras que Dios nunca ha tenido el deseo de pecar y definitivamente jamás ha pecado. Dios sabe y entiende lo que es el pecado. Dios sabe y entiende lo que es ser tentado. Jesús puede compadecerse de nuestras tentaciones porque Él las sabe, no porque Él haya experimentado todas las mismas cosas que nosotros. Jesús sabe lo que es ser tentado, pero Él no sabe lo que es pecar. Esto no le impide el ayudarnos. Somos tentados con pecados que son comunes al hombre. 1 Corintios 10, verso 13. Estos pecados generalmente pueden reducirse a tres diferentes tipos. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Examina la tentación y el pecado de Eva, así como la tentación de Jesús, y encontrarás que las tentaciones de cada uno vinieron de estas tres categorías: los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Jesús fue tentado en todos los aspectos y en cada área en que nosotros somos tentados, pero permaneció perfectamente santo. Aunque nuestra naturaleza corrupta tenga el deseo de participar en algunos pecados, tenemos la capacidad por medio de Cristo, gloria a Dios, de vencer el pecado, porque ya no somos esclavos del pecado, sino esclavos de Dios. Romanos 6, especialmente los versículos 2 y 16 al 22. Yo le invito a leer ese capítulo de Romanos 6, 2 y 16 al 22. Ahí usted tendrá un respaldo muy importante en relación a lo que acabamos de señalar. Pasamos entonces a la referencia del expositor a esta última parte, ¿no es cierto? Y nos vamos a encontrar con 1 de Juan 3, 6 al 9, que nos dice, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Creo que es importante que usted analice estos versos en 1 Juan 3, 6 al 9. Hebreos 4:15, ya lo hemos mencionado anteriormente, se reitera una vez más, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado a todos según nuestra semejanza, pero no cometió pecado, pero sin pecado, nos dice Hebreos 4:15. Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahí está una expresión que ya la habíamos señalado dentro del comentario, en la que usted y yo encontramos esta bendición. Pasamos entonces ahora a hacer un comentario final, con una especie de resumen, esperando que el Señor en su gracia bendita, ¿no es cierto?, esta clase o esta lección del día de hoy, domingo 9 de agosto, sea de bendición para cada una de vuestras vidas. En este comentario del estudio bíblico de la escuela dominical de hoy, hemos continuado analizando la doctrina del Hijo, cuyo título para el día de hoy es Impecabilidad de Cristo. Hemos evidenciado las importantes realidades del Cordero sin pecado y Cristo impecable. En nuestro análisis, el desarrollar la expresión Cordero sin pecado nos muestra la pasividad de Jesús ante lo que se le presenta para poder tener la oportunidad de transgredir lo ordenado por el Padre. El pecado es por definición la transgresión de la ley. Dios creó la ley y la ley es por naturaleza lo que Dios haría o no haría. Por lo tanto, el pecado es todo lo que Dios no haría por su misma naturaleza. El ser tentado no es en sí pecado. Una persona puede tentarse con algo que tú no tienes el deseo de hacer. Cosas tales como cometer un asesinato o participar en perversiones sexuales. Probablemente tú no tienes ningún deseo de tomar parte en esas acciones, pero aún eres tentado porque alguien colocó esa posibilidad frente a ti. Existen al menos dos definiciones de la palabra tentado.
Ser tentado que alguien o algo fuera de ti o por tu misma naturaleza te sugiera una proposición pecaminosa. La otra expresión, ser tentado, considerar realmente el participar en un acto pecaminoso y los posibles placeres y consecuencias de tal acto, a tal punto de que este acto no está ocupando un lugar en tu mente, o ya está ocupando un lugar en tu mente, si ya lo estás pensando. La primera definición no describe un acto o pensamiento pecaminoso, la segunda sí. Cuando tú meditas un acto pecaminoso y consideras cómo podrías llevarlo a cabo, ya has cruzado la línea del pecado. Jesús fue tentado a la manera de la definición 1, excepto que él nunca fue tentado a pecar por una naturaleza pecaminosa, porque ésta no existía dentro de él. Satanás le propuso ciertos actos pecaminosos a Jesús, pero él no tuvo el deseo interior de participar en el pecado, por lo que él fue tentado como nosotros, pero permaneció sin pecado. Aquellos que sostienen la pecaminosidad creen que, si Jesús no pudo haber pecado, él no pudo verdaderamente haber experimentado la tentación, y por lo tanto tampoco puede compadecerse realmente de nuestras luchas y tentaciones contra el pecado. Debemos recordar que uno no tiene que haber experimentado algo para poder comprenderlo. Dios sabe todo acerca de todo, mientras que Dios nunca ha tenido el deseo de pecar, y definitivamente jamás ha pecado. Esto ya lo señalamos dentro del análisis que hicimos, pero estamos haciendo como un resumen para que podamos redondear el concepto del día de hoy, de la lección del día de hoy. Jesús puede compadecerse de nuestras tentaciones porque Él sabe, no porque Él haya experimentado todas las mismas cosas que nosotros. Nuestro depender de Dios en los tiempos actuales debe fortalecernos en oración. Es importante aquello. Para los momentos de tentación, ya sea por la adversidad o prosperidad, debemos acompañarnos de temor y reverencia, porque hoy tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo solamente por la sangre de Jesucristo. Él es nuestro abogado y Él es en realidad, y en esa realidad es que nosotros debemos agradecer cada día la impecabilidad de Cristo, porque Él es el ejemplo para cada uno de nosotros. Gracias al Señor por esta bendición del día de hoy, de haber estudiado en parte la lección, ¿no es cierto?, cuyo título, Impecabilidad de Cristo, nos da a entender a nosotros que Dios dio hacia nuestra vida la oportunidad a través del Cordero sin pecado y de Cristo impecable la bendición de ser llamados hijos de Dios. Gracias, Señor, por esta bendición y por la lección del día de hoy.